Bueno, entonces, eh, ahí le mandé una fotito con algunas cosas que fui escribiendo ahora para que tienen que ver con esto. Después, en todo caso, lo relleno un poco más, pero por ahora les cuento el cuadrito que les mandé en la fotito, que tiene que ver con esto. Esto, ahí lo que estamos viendo es como una inflamación, entonces tiene un montón de aristas. Entonces, un proceso inflamatorio, por ejemplo, produce vasodilatación. Por producir vasodilatación, ya solamente por eso existe la posibilidad de diseminación de los mediadores químicos, ¿está bien? O sea, se pueden diseminar los propios mediadores químicos que producen el proceso inflamatorio, y diseminación de mediadores químicos, ¿está bien? O se puede diseminar el proceso general, es decir, puede diseminarse lo que trajo el proceso inflamatorio, puede diseminarse porque hay vasodilatación. También hay edema local. El edema local, por supuesto, va a interferir en la función local, o sea que ahí dice falla orgánica local. Pero también la falla orgánica local va a venir por otros caminos. A su vez, el edema local va a producir falla, perdón, sí, el edema local no, el edema local, falla orgánica local, perdón, este cuadrito que va, esto que va ahí no está bien, falla sistémica, bueno, este de acá de falla sistémica no va, el local va a haber entonces una falla local por el edema puede producir, ¿por qué? Por compresión del órgano, porque el órgano no trabaja bien, por ejemplo, bueno, por eso decía falla general, porque la falla local puede conducir a falla general, por ejemplo, en el caso decíamos del COVID, el edema local produce falta de intercambio gaseoso. La falta de intercambio gaseoso, porque en el pulmón el edema impide que haya una buena, que haya membranas, por ejemplo, los alveolos se llenan con edema, entonces impide que haya un intercambio gaseoso adecuado. La falla de un órgano trae como consecuencia después la falla de otros órganos, porque el mal intercambio en los pulmones trae una falla de otros órganos que no están recibiendo el oxígeno adecuado. Por ejemplo, falla en los pulmones y después falla el corazón. O falla en los pulmones, falla el cerebro. Falla en los pulmones, falla el riñón. Falla el intestino. Es decir, entran a fallar otros órganos por la falla local. Entonces, fallas locales, ¿está bien? El edema puede producir entonces estos procesos. A su vez, falla local, falla de otros órganos. Y por eso acá dice, falla edema puede producir falla local y a su vez puede producir falla general cuando hay falla local. ¿Está bien? Después acá dice, le puse la vasodilatación, siempre hay fenómenos de trombosis, siempre que hay procesos inflamatorios, hay procesos de trombosis pequeños, eso trae isquemia, es decir, los trombos son coagulitos dentro de la sangre, dentro de los vasos sanguíneos, eso trae isquemia, trae necrosis, es decir, falta de oxigenación, necrosis de los tejidos, muerte celular, y esa muerte celular, dice, trae falla de órganos locales, ¿está bien? Como marca la linecita ahí, la necrosis entonces trae falla de órganos locales. A su vez, las necrosis, acá está, se asocian, por ejemplo, en un pulmón con sobreinfecciones. Las sobreinfecciones son infecciones que pueden diseminarse y la diseminación trae fallas multiorgánicas. ¿Está bien? O sea que este cuadrito lo que nos está mostrando es cómo el proceso inflamatorio, que inicialmente era algo destinado a solucionar un problema, se transforma en todos estos caminos y faltan caminos, porque estos son los que escribí yo ahí recién mientras estaba, nada, leí unos mensajes que tenía que estaban entrando recién y después escribí estos ahí a mano alzada. Pero lo que quiero decir con esto es cómo un proceso inflamatorio puede transformarse en un problema que no tiene nada que ver con el proceso inflamatorio respecto de defender eso, de defender el tejido que se había inflamado. Entonces, es como la batalla campal, entonces viene la batalla campal y nace, pasarle por arriba a la gente y qué sé yo localmente. Pero además de eso,
La batalla misma trae el problema que un tipo que salió con un golpe en la cabeza, volvió a su casa, no reconoció a su familia y la mató. Y otro se llevó un proceso infeccioso en el pulmón y lo diseminó en su comunidad y mató a otros 50. Otro que estaba en la batalla, no sé, con su materia fecal que iba con las tripas afuera, infectó la comida de un grupo de gente. Es decir, hay cosas que van por fuera del proceso local que lo hacen difícilmente controlable a veces. ¿Qué es lo que pasa con este virus que estamos hablando, que estamos viendo? Es decir, la falta de capacidad de hacer algo consiste en que no podemos matar al virus y una vez que el virus produce el daño en nuestro cuerpo, no, es tarde. O sea, ¿por qué es tarde? Porque está todo esto. Está todo esto. Entonces, como está todo esto, la persona empieza a tener síntomas y cosas, entonces va a la terapia, y entonces en la terapia, bueno, tratamos de desinflamarle el pulmón, pero resulta que ya por la hipoxia estuvo sufriendo su riñón, entonces entra en insuficiencia renal, que a su vez trae otros problemas, y entonces, nada, problemas generalizados. O el proceso, hubo un proceso infeccioso asociado, y la infección que estaba en el pulmón, por la necrosis que tuvo el pulmón, se pasa, no sé, al cerebro y aparece una encefalitis. O sea, bueno, nada. Entonces, el proceso inflamatorio, ¿con esto qué quiero decir? Que es un proceso destinado a dar una respuesta a una situación, pero que ojo, porque es un poco caótica esa forma de responder, ese proceso, y que en última instancia puede llegar a producir efectos que no estamos deseando, que el cuerpo en sí no está deseando. ¿De acuerdo? Entonces, en la cabeza de uno tiene que quedar, de forma lo más ordenada posible, ese entrecruzamiento o ese entrevero de cosas que son redundantes, porque muchas de ellas tienen los mismos efectos, ¿está bien? Que son redundantes y que son dañinas, ¿sí? Dañinas para el tejido local y potencialmente dañinas para otros tejidos. Así que bueno, la inflamación es como una batalla. Y todos estos productos son, en definitiva, los actores. O sea que cuando empezamos a hablar del tema dijimos, hay actores celulares, los describimos, dijimos cuáles eran las células. Los actores celulares se transforman en actores celulares activos. Dijimos cómo era la célula previa y cómo era la célula activada, más o menos. Después dijimos, hay un lugar donde se produce esto, describimos el campo donde se va a producir, describimos la matriz extracelular, ¿no es cierto? Describimos las cosas que hay en la matriz celular, las cosas que hay que reparar y que se dañan, y describimos los mediadores que estimulan estos procesos, o por lo menos de forma superficial, como por lo menos para tener una noción de qué se trata. ¿Qué pasa con un proceso inflamatorio agudo? La mayoría de las veces el proceso inflamatorio agudo se autorregula, es decir, se autolimita y luego desaparece. Pero el factor principal para que se autolimite el proceso inflamatorio, ¿cuál será el factor principal? ¿Cuál va a ser el factor principal para que el proceso se autolimite? Es muy fácil, solo hay que usar lo que tienen abajo del cabello, abajo del cuero cabelludo, abajo de la tapa del cráneo. ¿Qué se necesita como factor básico para que el proceso finalice? Que la noxa desaparezca o se anule. ¿Está bien? O sea, lo primero que hay que hacer, lo primero que tiene que pasar es eso. Si la noxa persiste, si no la puedo encerrar o anular, si no la puedo limitar, entonces el proceso no va a terminar nunca. Porque el estimulante del proceso es esa noxa. Fuera lo que fuere. No importa lo que fuera. Entonces, fuera lo que fuere, la noxa tiene que desaparecer. Si no desaparece la noxa, nada, estamos en cero. Entonces, si desaparece la noxa,
entonces desaparece el principal estímulo quimiotáctico, desaparece el principal estímulo que generó la estimulación de las primeras células que se animaron a atraer a las demás y que se animaron a iniciar el proceso. Entonces el proceso, una vez que desaparece la noxa, entonces el proceso empieza a revertir. ¿Cómo revierte? Solo. No hay que hacer nada, revierte solo. ¿Está bien? Si la respuesta no fue lo suficientemente desmedida, como suele pasar la mayoría de las veces, entonces los macrófagos empiezan a limpiar la zona, empiezan a limpiar el campo de batalla, empiezan a limpiar el extracelular. Los fibroblastos que están activados fabrican matriz extracelular. El macrófago también remodela la matriz extracelular comiéndola. Entonces se fabrica matriz extracelular nueva, se remodela la matriz extracelular. Las células que están en estado viable, algunas se marginan, otras van al torrente sanguíneo y el sistema del torrente sanguíneo van a desaparecer. Hay un sistema encargado de deshacerse de células que no son útiles. Es decir, el proceso va a ir mermando. Si la cantidad de células que hay que estaban en el tejido y que se murieron no son muy grandes, se empezará el proceso de reparación para tratar de que no quede nada, y si no, quedará una cicatriz eventualmente. Ahora vamos a hablar de reparación, no ahora, probablemente el miércoles vamos a hablar de reparación. Nada, y entonces se reparará el proceso y decimos tuvo un proceso inflamatorio. Todos los procesos inflamatorios dejan cicatrices, pero las cicatrices que dejan son funcionalmente, la mayoría de las veces, poco importantes. Entonces uno se golpea un dedo, se le hinchó el dedo, y dice, pero no, a mí no me quedó ninguna cicatriz en el dedo. No te quedó acá afuera. En el tejido seguramente hay algún grado mínimo de fibrosis, debe haber seguramente. Bueno, pero funcionalmente no tiene ninguna importancia, seguimos la vida. Entonces, lo que puede pasar con la inflamación, o lo que pasa con la inflamación en la mayoría de las veces, es que el proceso revierte. ¿Está bien? Revierte solo. A veces nosotros le damos una ayuda para que revierta. Le damos sustancias para que esto revierta. Entonces, por ahí, no sé, con el coronavirus, por ejemplo, podemos darle sustancias para que revierta el cuadro y le ayudamos al cuerpo. Le ayudamos por ahí, le podemos ayudar por ahí con un antiinflamatorio para que la respuesta inflamatoria sea menos virulenta, menos violenta. Le damos al cuerpo algún antiagregante plaquetario para que la coagulación esté un poquito menos intensa, para que no se le formen coagulitos. Le damos algún corticoide como antiinflamatorio para disminuir el edema. Le damos cosas que no curan al virus, porque ninguna de las que menciono matan al virus. Algún antibiótico para matar bacterias que estén sobreinfectando, ninguna mata al virus. Todo lo que le damos, nada mata al virus. Por supuesto, en una terapia se pueden agregar anticuerpos en un suero quino, por ejemplo, suero quino hiperomune, pero sacando eso que es específico, todas las demás cosas que hacemos son para mitigar los daños. Le damos oxígeno para que el tejido se oxigene, no solamente el tejido pulmonar, sino el resto de los tejidos. Es decir, estamos haciendo cosas broncodilatadores para que dilate sus bronquios, para que entre mejor el aire y el oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos curando nada. ¿Se entiende lo que digo? No estamos curando nada. Estamos atacando nuestra respuesta para que no sea tan violenta y no termine produciéndonos tanto daño que no podamos ni siquiera sobrevivir. Bueno, entonces, bien, la idea es que a veces le ayudamos a los procesos para tratar de que, de hecho ustedes le ayudan permanentemente, porque si ustedes se golpean, ¿qué hacen cuando se golpean? Vamos, van caminando ahora, se levantan de dormir ahora, de la clase, y se levantan de la clase y se golpean. Bueno, no dicen algún improperio y se golpearon, por ejemplo, no sé, un muslo. Se golpearon fuerte, pero se levantaron, tenían la mesa pegada, no se dieron cuenta, porque estaban en estado de coma 2, pero se levantan, pum, se golpean y se le empieza a hinchar la pierna, el muslo. ¿Y qué hacen qué hacen a continuación? ¿Qué harían si se golpean?
Hielo. ¿Y para qué ponemos hielo? Para que se desinflame. Para que no se inflame. ¿Y cuál sería el mecanismo del hielo? El mecanismo de acción. Reducir el calor que se genera. ¿Cómo? Reducir el calor que se genera. Bueno, la finalidad no es exactamente reducir el calor, aunque sí lo es, pero no es la finalidad reducir el calor, sino que el calor se reduce porque logramos nuestra finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué se produce el calor? La inflamación. Bueno, pero ¿por qué parte de la inflamación? ¿Qué de la inflamación produce el calor? La vasodilatación por la acumulación de la sangre y las La sustancias. vasodilatación hace que haya más sangre circulando en ese lugar y por ende hay más calor. Entonces yo no ataco en realidad el calor, lo que ataco es el diámetro del vaso. ¿Y el hielo hace algo con ese diámetro? El hielo produce constricción porque hace que el músculo, pónganse hielo en un músculo y van a ver cómo el hielo se pone agarrotado. El músculo se contrae con el frío. Entonces, siguiendo ese precepto, pongo hielo sobre el lugar que me golpeé. Los vasos que se están dilatando ahora se empiezan a contraer. Si se contraen los vasos, no se puede producir la inflamación. Profe, ¿Sí? una pregunta, porque en el caso, digamos, del COVID, hay personas que no tienen temas asmáticos ni ningún problema inmune, y Sí. por qué se les complica a veces tanto que pueden morirse a pesar de ser sanos. Y porque esto que te acabo de describir es una explicación más que lógica del por qué no se puede, porque ¿cómo regulas todos estos factores? Vos me decís, no tiene ningún proceso, no sé, no tiene asma. Bueno, no tiene asma, pero capaz que la respuesta en esa persona, la carga de virus hizo que tu respuesta sea terrible. Y vos respondiste con nada. ¿Entendés lo que digo? No, es difícil de regular esto puntualmente. No hay O sea, una... puede estar más asociado a la carga viral, lo que genera esa respuesta exagerada, más allá de... Podría puede ser, ser sí. sí, puede ser una de las razones. Ok. Claro, podría ser una carga excesiva de virus, podría ser. O podría ser que la persona tiene una respuesta exacerbada para este virus en particular, o que fabricó una cantidad determinada de algún mediador químico porque en este momento lo hizo. No tenemos el porqué de cada paciente. No tenemos el porqué. Pero no lo tenemos por qué. Porque les acabo de describir que hay, no sé, como 30 cosas en juego, 40, qué sé yo, hay montones de cosas en juego. Entonces, ¿cómo sé cuál es la que se exacerbó? Digo, tiene el proceso inflamatorio, lo tiene exacerbado, por llamar de alguna manera, pero no sé cuál es el factor más importante en esa exacerbación. Y lo mismo pasa, vos te golpeás y yo no sé cómo vas a responder, pero te digo, ponete hielo, porque el hielo produce vasoconstricción y evita el proceso inflamatorio. Entonces, evité el proceso inflamatorio. Entonces, y si el hielo no es suficiente, ¿qué hago? ¿Qué hacen si el hielo no es suficiente? Porque se golpearon y todavía sigue hinchado. Estuvieron con el hielo 2-3 horas y está un poquito hinchado todavía. ¿Y qué hacen? Toman un antiinflamatorio. un antiinflamatorio. ¿Y qué hacen los antiinflamatorios? Los antiinflamatorios comunes que toman ustedes se llaman inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Qué hacen los inhibidores de la ciclooxigenasa? Evitan la formación de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano. Y con eso se logra anular o disminuir un solo grupo de todos esos que están ahí. Y aún así, a veces, o en muchos casos, es útil para que desaparezca la inflamación. Fíjense qué curiosidad, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes toman un antiinflamatorio, no están actuando sobre todos esos factores que vieron. Están actuando solamente sobre el grupito prostaglandina, leucotrieno, tromboxano. Nada más. Y solo con eso, muchas veces es suficiente para que el proceso inflamatorio no progrese. Por eso,
Vos me preguntaron, ¿y por qué esa persona? Bueno, no sé, porque en cada persona los grupos de cosas son muchas y nosotros no actuamos sobre todos. ¿Está bien? Bueno, pero por ejemplo, nada, si sospechamos que puede llegar a ser trombosis, le agregamos algo que evite la coagulación. Y de paso estamos disminuyendo el proceso de formación de fibrina. ¿Está bien? Le damos por ahí sustancias que producen disminución de la producción de prostaglandinas. Le damos sustancias que disminuyen la degranulación de los mastocitos, como los corticoides, por ejemplo. Disminuyen la degranulación mastocitaria. Entonces, bueno, nada, el proceso inflamatorio, lo que usamos, decía, la pregunta que era, ¿qué usamos cuando nos golpeamos? Hielo. ¿El hielo qué hace? Evitar que comience el proceso. Cuanto más temprano y más tiempo me pongo el hielo, menos probabilidad hay de que el proceso progrese. Y uno dice, bueno, pero vos me dijiste que la inflamación era para curarme. Claro, pero resulta que yo me di un golpe y el proceso inflamatorio tal vez me traiga dolor y molestias que igual voy a tener molestias porque se cure un poquito más tarde, pero por lo menos no voy a tener las molestias agregadas del proceso inflamatorio. Entonces ponete hielo. Y la mayoría de las veces para los golpes leves, el hielo es suficiente. Entonces pone hielo un rato y desinflama. Lo ven todos los días. Eso les pasa a todos. Se pone, me golpeé, me puse hielo y no se me inflamó nada. Mirá, me puse hielo, se ve que no se iba a inflamar. No, sí se iba a inflamar. Pusiste el hielo, que es un medio físico, y lograste que no se inflame. ¿Está bien? El tratamiento estuvo destinado específicamente a producir vasoconstricción. Solo eso. Inhibir el primer paso de todo esto. ¿Por qué? Porque si vos inhibís el primer paso, te estás ahorrando entrar en una batalla donde no sabes a quién vas a tener que apuntarle. Bueno, fenómeno. Entonces los procesos, decía, la mayor parte de los procesos resuelven solos o a veces con un poco de ayuda. Fenómeno, resuelven. Y si no resuelve el proceso, ¿qué puede pasar? La resolución implica restitución de tejido, que puede ser ad íntegro o prácticamente completo, que se restituya por completo, o puede quedar alguna cicatriz. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tengo, después de un corte, esto que está acá, una cicatriz. Ahí, a ver si se ve la cicatriz. No sé si se ve. Bueno, no sé si se ve la cicatriz. Pero acá hay una cicatriz. Ahí hay una cicatriz. Y la cicatriz es de una lesión, donde hubo restitución, pero no ad íntegrum. Sin embargo, ustedes me dicen, veo la mano, no se ve ni la cicatriz, no se ve. Esta cicatriz tiene 30 años. Y sin embargo, ahí está. Y mi mano funciona como siempre, no pasó nada, pero esa línea no es piel. ¿Está bien? No se restituyó nunca la piel de esa línea. Bueno, fenómeno. Entonces, puede haber una restitución ad íntegro o una cicatriz, un tejido cicatrizal remanente. Pero puede pasar que el proceso inflamatorio no resuelva solo. Y entonces el proceso inflamatorio puede cronificarse. Es decir, puede pasar a crónico, que vamos a conversar después qué es el proceso crónico. Entonces, se puede cronificar. El proceso inflamatorio puede cronificarse. Esa es otra opción. O puede el proceso inflamatorio abscedarse, es decir, transformarse en un absceso. Si yo digo la palabra absceso, ¿qué les viene a la cabeza? Acumulación. ¿Cómo? Acumulación. No entiendo la palabra que usaste, perdóname, porque el audífono es medio. Contame, de vuelta. Acumulación. Ah, acumulación. ¿Acumulación de qué? De líquido, puede ser. Bueno. Sí. De todas las sustancias que están en el proceso inflamatorio. ¿Cómo se llama ese líquido que se acumula en los procesos inflamatorios después de unos días? ¿Y qué color es? Infección, pus. Pus. Se llama pus. Así es el nombre, pus. Es un líquido amarillento. Y ese líquido amarillento, cuando uno lo mira al microscopio, está lleno de todo esto que acabamos de mencionar.
Uno le puede hacer, al microscopio le puede hacer pruebas y va a encontrar factores de complemento, le puede hacer pruebas, va a encontrar bradicina, va a encontrar enzima, va a encontrar linfosina, citosina, va a encontrar todo. Y además va a encontrar células de la inflamación que se está produciendo. Y además va a encontrar detritos celulares, pedazos de células que se murieron durante el proceso. Eso es lo que va a encontrar en ese contenido purulento. Va a encontrar la batalla propiamente dicha, pero en un punto en el que el tejido se desarmó tanto por acción de la batalla que ya no tiene ni forma el tejido y se llama pus. Y si uno drena ese contenido, queda el agujero donde estaba el proceso inflamatorio. Literalmente, queda el agujero donde estaba el proceso inflamatorio. Y si es lo suficientemente grande, puedo meter el dedo en el agujero. Puedo meter un dedo en ese agujero. Y si no lo es, queda el agujero y uno lo ve. Por ejemplo, un proceso pustuloso, por ejemplo, en un proceso infeccioso en la cara, y aparece un grano y se saca el contenido del grano y queda el agujero del grano. Que a la larga puede quedar con cicatriz o no. Bueno, pero entonces puede abscedarse. Es decir, la cantidad de detritos y la batalla es tan grande que se forma una pelota de la batalla o de lo que quedó de la batalla. ¿Está bien? Lo conveniente es drenar eso, porque eso tiene tendencia a infectarse. Eso no necesariamente, el contenido purulento no es sinónimo de infección, pero sí es una probabilidad muy alta de que se infecte. ¿Está bien? Entonces se trata de sacar ese contenido. ¿Está bien? Es conocido ese, ¿no es cierto? Mamá, ¿hasta cuándo vamos a comer mayonesa? Hasta que al abuelo se le seque el grano. Bueno, entonces, nada, la cuestión es que ese contenido purulento de los procesos inflamatorios me está diciendo que la batalla fue tan intensa que se formó una bola de una pasta de todo lo que estaba ahí en la batalla. ¿Se entiende? Una pasta no es porque no es una pasta, pero es un líquido viscoso con una viscosidad importante, ¿no es cierto? Y que, bueno, propende por supuesto a infectarse, porque en ese líquido, en esas cosas que hay adentro, no hay manera de defender nada, porque ahí ya no hay nada que esté defendiendo. Hay algún macrófago o algo que eso, pero ya no hay. Eso es como un sitio residual. ¿Está bien? Entonces puede pasar que se abscede el proceso inflamatorio. Entonces puede resolver ad íntegro con cicatriz, puede cronificar y transformarse en una inflamación crónica, puede abscedarse, puede pasarle que se autolimite, es decir, que se genere alrededor del proceso o de lo que genera el proceso inflamatorio, se empiece a generar un encerramiento, por llamarle, se epiteliza el proceso y a eso se le llama granuloma. No un grano, granuloma. Un granuloma es como una especie de jaula para el proceso inflamatorio. Generalmente el granuloma después se transforma en un proceso crónico, pero es una forma de aislamiento. ¿No me puedo deshacer de vos? Ningún problema. Te meto dentro de una capsulita y arreglate. Listo. Entonces puede pasar a formar un granuloma. Y lo último que puede pasar con un proceso es que deje una cicatriz calcificada. Es decir, que en el lugar donde se produce el proceso se empiecen a generar depósitos de calcio y entonces se genera una matriz calcificada y el proceso se anule con la calcificación del mismo. ¿Está bien? Cuando hay calcificación, eso habla de un proceso antiguo. Es un proceso que ya pasó tanto tiempo que se transformó en una piedrita. A veces uno ve por ahí en una radiografía, puede ver un pulmón y en el pulmón se ven un montón de manchitas blancas. Y nada, dice, uy, me estoy por morir. No, esas manchitas blancas significan que usted tuvo un proceso pulmonar diseminado y que se formaron pequeñas como cicatrices de calcio en donde el proceso estuvo activo. O sea que ese puede el proceso calcificar, que es una forma más de resolución. Entonces es como resuelve la inflamación aguda. ¿De acuerdo? O
sea que de alguna manera resuelve. Por supuesto que existe una cosa más, que sería que la inflamación aguda venga asociada con un proceso infeccioso, ya sea porque la causó o porque se agregó, y entonces puede diseminarse el proceso infeccioso, o puede, aunque no haya infección, puede diseminarse el proceso agudo, o diseminarse alguno de las consecuencias del proceso agudo. Y entonces esos procesos inflamatorios empeoran, pero ya con afectación sistémica. O sea que la otra cosa que puede pasar es que la inflamación aguda genere procesos sistémicos en los sistemas, en el sistema general. ¿Está bien? Entonces puede aparecer, la inflamación trae una respuesta en otros órganos con una posterior falla orgánica de otros órganos. ¿Está bien? O sea que puede haber complicaciones de esos procesos inflamatorios. En términos generales, y para los procesos comunes que tiene toda la gente, la inflamación es el mejor proceso de respuesta que hay, y además no es un proceso específico. O sea que puede generar la inflamación cualquier tipo de cosa. Un golpe produce inflamación, una infección produce inflamación, una radiación produce inflamación, una respuesta inmunológica puede producir inflamación, necrosis celular puede producir inflamación, todo puede producir inflamación. ¿Por qué? Porque es la forma en que el tejido responde cuando hay algo que no está funcionando bien en él. Un tejido vascularizado, por supuesto. Cuando no funciona algo bien en él, empiezan a aparecer todas estas cosas. La dilatación, la migración de los leucocitos, la activación de liberación de sustancias, el pasaje de la formación del edema con el pasaje de factores que están en el plasma. O sea que el proceso inflamatorio es una forma de respuesta de todos los tejidos vascularizados, y es una forma estereotipada de respuesta. Es decir, el organismo responde con inflamación ante lo que fuera. ¿Está bien? Es como si ustedes la única respuesta que tienen es, no sé, dar una cachetada. Entonces viene uno y le toca el hombro, cachetada. Viene uno, le patea un pie, cachetada. Viene uno, le da un beso en la mejilla, cachetada. O sea, respondemos de la misma manera ante todo, porque nuestro cuerpo interpreta que cualquier cosa que tiene contacto con nuestra piel merece una cachetada como respuesta. Entonces, es una forma de respuesta. Y en este caso es lo mismo. La inflamación es un fenómeno de respuesta tisular, porque acá no responde una célula, responden grupos celulares, por eso es una forma de respuesta tisular, forma de respuesta de tejido, ante una diversidad muy grande de noxas. Una diversidad muy grande de noxas. No hay una noxa específica que digamos, esta es la que produce inflamación, o esto no produce inflamación. No. Todo lo que se les ocurra puede desencadenar un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio puede desencadenarse y mantenerse en el tiempo, y nosotros nunca nos enteramos inclusive cuál fue la noxa a veces. Hay procesos inflamatorios donde no sabemos cuál es la noxa. Hay enfermedades inflamatorias donde no sabemos cuál es el origen de esto. Decimos, bueno, probablemente hubo un proceso infeccioso, pero no sabemos. ¿Está bien? Y muchas enfermedades tienen, a pesar de no ser inflamatorias específicamente, tienen componente inflamatorio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando la enfermedad se desarrolla en diversos tejidos, es suficiente ese estímulo, eso es el estímulo para que se produzca el proceso inflamatorio local o que se generalice. O sea que muchas enfermedades tienen asociados procesos inflamatorios, y muchas enfermedades son procesos inflamatorios, aunque no sepamos cuál es el origen. Y además, una cosa más, se dice que los tejidos pueden estar en un estado proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pueden tener una tendencia a generar una respuesta de tipo inflamatorio, porque sí. Y además puede pasar que hayan tejidos que tengan células que
células propias que responden como si fuera una inflamación, aunque no hubiera ninguna inflamación. Entonces, responden, ¿no es cierto?, como si fuera una inflamación. El tejido adiposo puede comportarse secretando sustancias y siendo estimulado y estimulando otras células como si fuera un proceso inflamatorio del propio tejido, y el resto del organismo no está inflamado, o tiene algunos signos de ese proceso inflamatorio, pero no está inflamado. Y entonces, bueno, se comporta como un proceso inflamatorio. Por eso se dice, después vamos a ver obesidad y vamos a ver eso relacionado con eso, esa teoría, que dice que la inflamación, que la obesidad es un proceso inflamatorio. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí interpreto que hay situaciones proinflamatorias y hay situaciones de la inflamación en el curso de la obesidad. Eso no quiere decir que sea un proceso inflamatorio, pero sí que podemos encontrar características de proceso inflamatorio en un tejido adiposo, en un individuo que tiene sobrepeso. Que tiene sobrepeso, más bien obesidad. Bueno, sobrepeso, obesidad. ¿Está bien? O sea que nada. Pero entonces, en la cabeza nos tiene que quedar grabado, tácate, le pego a eso porque tiene que quedar grabado, porque esto lo voy a nombrar millones de veces, esto que estoy hablando de la inflamación y los mediadores, y vamos a hablar de los mediadores otras veces, y vamos a hablar de migraciones, de leucocitos, y esto lo vamos a mencionar 1000 veces porque es la forma de respuesta de los tejidos ante 1000 cosas. Y enfermedades que no tienen nada que ver, tienen células de inflamación y tienen procesos de inflamación en su curso. Y si yo hablo de una hepatitis, es una inflamación. No importa que la causó, es inflamación. Y tiene componente de la inflamación. Entonces, cuando hablamos de hepatitis, bueno, sí, pero vos me hablaste de la hepatitis, me hablaste de componente tal, sí, bueno, está bien, pero está en inflamación. Y tiene inflamación. O vamos a hablar de, no sé, de enfermedad celíaca. Bueno, enfermedad celíaca. Entonces, bueno, sí, pero es una enfermedad autoinmune. Sí, pero se genera un proceso inflamatorio local. ¿Está bien? Hay proceso inflamatorio local. Bueno, vamos a hablar de, no sé, el reflujo gastroesofágico, también inflamación local. O sea que la inflamación está en todo lado, no es que es una cosa, ¿se entiende? Y tenerlo en cuenta, por eso machaco sobre la inflamación, porque vamos a hablar en todo el año, en todo lo que queda del año, vamos a mencionarla 200.000 veces como componente, como causante o como consecuencia de muchas enfermedades. ¿De acuerdo? Bueno, ahí dejamos, faltan unos minutos, listo, ahí los dejo tranquilos, porque ya nos pasamos un rato largo y listo. Así que bueno, nos vemos el día miércoles que viene. ¿De acuerdo? Dale. Chao, Chao, profe, gracias. Bárbaro. Listo, gente. Ahora.